Los hechos violentos no paran en el país. Constantemente están en las páginas de los periódicos, están en los medios locales y nacionales, este tipo de sucesos. ¿Qué está pasando en el país? Vamos a hablar sobre el tema de seguridad precisamente con el doctor Clever Carrión, experto en esta área. Doctor, buenos días, ¿cómo le va? Buenos días, muchas gracias por la invitación. Frente a esta pregunta o este interrogatorio, ¿qué está pasando? La consecuencia de haber generado un cuerpo normativo que beneficia al infractor, minimizando a la víctima. Eso es lo que estamos enfrentando como sociedad este momento. Esta visión de que detrás de todo infractor hay una persona que el Estado no le ha dado las oportunidades y en base a eso hay que retribuirle hipergarantizándole sus derechos. Entonces creo que en contexto general eso es lo que nos sucede. ¿Qué hemos logrado hacer a partir de este análisis? Nada. No hemos logrado desestructurar esta estructura que ha fortalecido al delincuente de barrio que se autoidentifica con un grupo de delincuencia organizada y pasa de esta dimensión de ser un delincuente de barrio a ser un delincuente que es temido, que logra imponer miedo y a su vez subyuga al ciudadano de bien. Claro, porque nos hemos quejado, o no son efectivos los operativos que realizan, o si son operativos, la situación se queda en el sistema de justicia, le culpamos al juez, le culpamos al fiscal, porque los delincuentes salen otra vez a la calle a delinquir y hasta a asesinar nuevamente a las personas. Pero claro, la misma Constitución, el mismo COI, deja por ahí posibilidades de que aplique el juez y obviamente se consiga la libertad de estos individuos. ¿Qué hacer ante esto, doctor? ¿Qué hacer? Seguir reaccionando desde la sociedad, haciendo fuerza para cambiar todo un sistema perverso que nos ha hecho víctimas de un mal vivir. En vez de obtener un buen vivir, hemos ido ganando un escenario del mal vivir. Y este mal vivir está construido, como usted bien lo determina, en todos estos presupuestos legales que hemos ido construyendo. Toca desestructurar todo esto, toca disciplinarnos, toca verle que un Estado es una entelequia con varias funciones, una de estas funciones que no funcionan muy bien. Entonces tendríamos que ir haciendo este análisis. ¿Qué tipo de Estado es lo que queremos que sea nuestro país, nuestra República del Ecuador? Y mire, ahí vamos enfrentándonos de la inseguridad, nos podemos ir a varias variables, porque en estas características que tiene el Estado, en el artículo 1 de nuestra Constitución, nos pone cuáles son los matices y el tipo de república, el tipo de Estado, república, unitaria, plurinacional. Entonces, estas contradicciones que al final del día permiten antojadizamente que se vayan interpretando y cada uno vaya posesionando su visión, y estas visiones cuando se contrastan, ahí viene el problema, porque como comienza a pugnarse quién tiene más fuerza para imponer su criterio. Entonces, creo que tenemos como sociedad un gran reto que es presionar tanto a los que están administrando en el Ejecutivo como a los que están haciendo leyes en la Asamblea, en el Legislativo, que dejen de pensar en su metro cuadrado que significa su partido político y comiencen a pensar en los kilómetros cuadrados que existe delimitando a esta gran nación que se llama el Ecuador. Estamos a las puertas de una constituyente, si así lo decide el pueblo ecuatoriano. Y hay quienes por ahí especulan que a lo mejor esta constituyente va a servir para la regresión de derechos en lo laboral, en otros
en otros aspectos, el de educación, el de salud. Pero fundamentalmente lo que se persigue, entiendo yo, es hacer las reformas adecuadas o tener una constitución acorde con la situación que está viviendo el país. Y seguramente van a ser revisados esos principios de igualdad de que habla el artículo 11 de la Constitución, porque es posible que el infractor tenga los mismos derechos que el ofendido, que el ciudadano común y corriente, ese ciudadano que trabaja honradamente todos los días. Esa es la gran pregunta. La otra es, doctor, los derechos humanos dejarán hacer ese tipo de revisión, pero habría que ver también si esos derechos humanos, en el escenario en que fueron establecidos, actualmente pueden estar vigentes o definitiva también habrá que revisar. Por supuesto, usted mete el dedo en la llaga, digo, porque de los 3 derechos que usted ha hecho mención, el derecho al trabajo en la parte laboral, tenemos trabajo, 4 de cada 10 ecuatorianos están con un empleo pleno, y no ahora, a lo largo del tiempo. Es decir, no hemos logrado tener los instrumentos necesarios para que al ecuatoriano se le provea el derecho a trabajar. El de educación, tenemos un servicio y una prestación de educación que forme profesionales con ética, con moral. Tenemos un control en el sistema educativo para que genere buenos ciudadanos. Tenemos un proceso de formación de nuestros niños para que cuando lleguen ellos a su mayoría de edad sean ciudadanos empoderados que quieren hacer patria. Y por último, la prestación de salud. ¿Tenemos una prestación de salud adecuada o estamos viendo como todos los días, por un lado nos mata la delincuencia organizada y por otro lado nos mata la ineptitud de un Estado que es incapaz de darnos la prestación de servicios adecuados? Vemos profesionales que se valen de su profesión para llevarse los clientes, para darle una receta que vaya a beneficiarle a su propio bolsillo. Eso es inmoralidad, eso es contra de la ética. Entonces, hemos tenido un proceso de formación tanto del ciudadano como del profesional adecuada. Creo que no, el resultado es diáfano, está expuesto. Esas son las cosas que tenemos que cambiar en realidad. Y al final termino abonando su comentario. El tema de los derechos humanos, aquí como en otros lugares ya lo he mencionado. El 10 de agosto de 1948 es la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Esto tenía una realidad totalmente distinta. Este momento estamos nosotros preocupados por qué es los estándares éticos de la inteligencia artificial. Cómo estamos relacionándonos ya no únicamente con otro ser, sino cómo nos estamos relacionando con una máquina. Y sin embargo, nosotros aquí en el Ecuador estamos enclaustrados, subsumidos en la retórica histórica de no saber autorrelacionarnos entre los seres humanos. ¿Qué esperamos? Entonces, seguimos sosteniendo este estado que nos mete en una circunstancia retrógrada. No nos estamos a la misma velocidad que está avanzando la tecnología, no estamos avanzando nosotros como ciudadanos. Creo que ahí hay un llamado de atención evidente a los derechos humanos, que lejos de garantizar la humanidad del infractor, tienen que garantizar los derechos de los buenos, de los ciudadanos que día a día están queriendo hacer su ejercicio de ciudadanía saliendo a trabajar. Es decir, a ver, el infractor, la persona que ha cometido un delito más allá de una simple infracción, ¿debe tener los mismos derechos que el ciudadano común y corriente? Esta es la gran interrogante. Tiene que haber derechos en proporcionalidad, no desproporcionados como lo tenemos en este momento. Nosotros, toda aquella persona que se
enclaustre o que sea investido o que se le invista de ser infractor, le hipergarantizamos. Y a la víctima le damos ciertos derechos, ciertas garantías, pero no en el nivel de proporcionalidad. Y sobre todo, cuando este infractor tiene ya una habitualidad en la actividad delictiva, su conducta está hecha para seguir delinquiendo, nosotros le seguimos dando las mismas garantías que al mismo infractor que por la primera ocasión. Eso es lo que tenemos que cambiar. Y este nivel de proporcionalidad en el uso hegemónico de la imposición del poder del Estado es lo que tenemos que revisar. Por eso es lo que se ha dicho. Hay que humanizar todo este sistema de rehabilitación, cómo se le ve al delincuente, pero también proporcionándole, porque no le puedo estar dando los mismos beneficios hasta que el delincuente se vaya a morir. No, pues si nosotros necesitamos ir determinando por la gravedad de la conducta que haga un delincuente, según eso tiene que ir siendo la reacción, porque caso contrario, esa percepción de impunidad que se siente, que se percibe cuando usted es víctima de un delito, genera no creer en el mismo Estado y seguimos desinstitucionalizando a todos estos cuerpos que deben darnos esta percepción, esta sensación de creer, por un lado, creer en el sistema y por otro lado, de un ejercicio pleno de justicia. Porque caso contrario, si le dan más garantías al infractor y me dejan a mí en el olvido como víctima, yo no creo en el sistema y ahí se percibe esta sensación de injusticia. Eso es lo que tenemos que cambiar. ¿Qué más podemos abonar sobre este tema, doctor? Mucho. Hay que ir cambiando para el ciudadano, cambiar y entender lo que estamos viviendo, lo que nos está sucediendo, para que hagamos un ejercicio pleno de ciudadanía y de presión, porque nosotros quienes no tenemos el poder para tomar las decisiones, tenemos que presionar a los que sí toman las decisiones y para los que quieren imponer ciertos criterios. Mire, este mismo momento seguimos debatiéndonos en un paro que al final del día nos provoca más pobreza. ¿Estamos saliendo de la pobreza? Creo que no. Y debatimos entre gente que dice, tiene que eliminarse el subsidio, no puede ser esta repartición de la riqueza que es del Estado impuesta a través de los combustibles, porque detrás de un combustible hay una persona que tiene, ese es el argumento de los unos, y de los otros que se tiene que seguir subsidiando. Ahora, hay que presionarles, tanto para los unos como para los otros, que dejen su vanidad, que dejen su egolatría, que dejen su soberbia en sus casas y que por bien del país se sienten a dialogar. El ciudadano, créame que estamos a punto de confrontar entre ciudadanos, no entre administradores, ni entre los dirigentes, ni los administradores del Ejecutivo. Podríamos estar confrontando entre el ciudadano, porque si yo tengo la premura de ir de un lugar a otro en búsqueda de salud y tú me impides mi movilidad, por supuesto que me vas a obligar a reaccionar. Lejos de que tengas el derecho a la protesta, lo que hay que entender que el derecho de una persona termina exactamente donde comienza el derecho de la otra persona. Pero esta visión ególatra, anarquista, tanto de los unos como de los otros, de sostener sus posiciones, son las que no han permitido que se sienten a dialogar. Hay que decirles basta, dejen de dejarnos a nosotros en la indefensión, porque tanto los unos como los otros nos dejan en la indefensión. Ninguno de ellos tiene restricción para movilizarse. Los unos tienen helicópteros y los otros tienen paso abierto. Sus familias lo propio. ¿Sabe quién es la gran víctima? Nosotros, los que estamos ahora pagando más en el mercado. Cuando creemos que estamos pasando una crisis, tenemos que tener más recursos para alimentarnos. Eso no tiene sentido y eso hay que presionar para obligarles, si es el término, obligarles a que dialoguen y que busquen una solución, no ideológica, sino una solución que sea tangible, para que no se diga en una protesta social, no a la consulta, si eso no es el móvil que les está llevando a la protesta social. La protesta social tiene que estar dirimida entre si es buena o mala la medida de la eliminación de los subsidios y cómo se compensan a las personas pobres, no a los dirigentes, a los pobres que están no siendo representados por estos falsos dirigentes que están
empoderados en sus posiciones. Bien, gracias por estar acá con nosotros, doctor Cleber Carrión, experto en seguridad, análisis del tema de seguridad a nivel general en el país. Vamos a una brevísima pausa antes de continuar.